Esta semana les podría hablar del vocabulario supuestamente inclusivo que nos excluye de cuidar el lenguaje, o de las cartas con bala que han recibido Grande Marlaska, Gámez e Iglesias, o del despropósito en la renovación del órgano de gobierno de los jueces que no ha gustado a Europa, o de la Superliga, o de los policías y guardias civiles no vacunados en Cataluña, o de nos quedan 12 días para ganar a Ayuso. Pero es que hoy es 23 de abril, día del libro, y prefiero contarles un cuento inventado por mí, ahora mismo. Dice así. Había una vez una casa cualquiera, en una ciudad cualquiera del país más maravilloso del mundo, para algunas cosas. En esa casa vivía una familia compuesta por una madre, un padre y 3 menores de entre 5 y 10 años. El pequeño Alberto, la mayor que era Paula, y en tierra de nadie con sus 7 añitos estaba Sam. La vida era la de cualquier familia que podríamos encontrar por ahí hoy en día. A veces se trabajaba y se iba a clase. Otras veces no. Dependía de si había cerrado el restaurante en el que papá era cocinero o el teatro del que la madre era directora, y de si colegio e instituto tenían clase presencial o de si tenían que ser virtuales. Ya les adelanto que cuando la circunstancia se daba, no había ordenadores para atender a todas las clases, así que se intentaba alcanzar el mal menor. Con solo 2 pantallas a las que atender, si Alberto, Paula y Sam tenían clase, alguien se tenía que quedar sin ella. Normalmente era Alberto, que por ser el más pequeño podía encontrar en mamá o en papá al docente improvisado. Al fin y al cabo lo suyo era más sencillo de impartir, aunque igual de importante. Y si no había clases presenciales, el padre o la madre tendrían que ausentarse del trabajo. Paula no podía atender a sus clases y a todo lo demás, que con Alberto y Sam era mucho, y Paula muy pequeña. La pérdida de ingresos había sido notable, pero los impuestos seguían llegando igual, y los gastos, en fin. Los gastos eran los mismos todos los días que acababan en Z, porque la luz fue más cara justo en los días más cortos y la calefacción en los días más fríos. Son esas pequeñas cosas que empiezan por estrangular a una familia y terminan por estrangular a un país. Estaban pendientes de que se cumplieran los plazos de vacunación de sus mayores, porque sabían que era la solución. Ya quedaba poco. Iban a vacunar al abuelo paterno en un par de días con la primera dosis. A la abuela materna a la semana siguiente le ponían la segunda. A la otra abuela esa misma tarde le habían administrado una Janssen, así que todo controlado. Y al abuelo materno no había que vacunarlo, porque había pasado el virus con nota, aunque hubo momentos en los que pensaron que todo se estaba complicando. Este era su día a día. Procuraban comer todos juntos siempre que podían y charlar de su jornada evitando los temas que les bajaban el ánimo, porque la situación era exasperante. Cuando no se volvían a disparar los contagios era que se detenía el ritmo de vacunación. O aumentaban las restricciones y cerraban el restaurante y el museo, porque aunque la hostelería no era el foco principal y la cultura era segura, se había optado por señalar y culpar a estos sectores antes que asumir responsabilidades. Que la culpa era de las personas estaba claro, pero nadie lo admitía, muchos ni siquiera en su foro interno. Durante años se había enseñado al ciudadano que la responsabilidad siempre es de otro, nunca es propia, y que hay que exigir derechos e ignorar obligaciones. Los políticos, que tenían que haber arreglado la situación, o al menos haberla mejorado, eran los mismos que habían convencido a la gente de que el respeto a los demás, la tolerancia y una sociedad más justa se lograban bajo el dictado de ideologías marchitas. Así hicieron creer al pueblo que era mucho más justo respetar que alguien sintiera el deseo de copular con un cangrejo de río que respetar al que pensara diferente a lo que ellos decían. Así convencieron a su electorado de que era ético llamar asesino al que opinaba diferente y demócrata al que mataba a inocentes por ideas sin ideales. El padre y la madre de esta historia solo querían que Alberto, Sam y Paula crecieran felices, que tuvieran acceso a una sanidad y educación de calidad, que vivieran seguros con un Estado que los protegiera y no solo los exprimiera, que aprendieran lo que era correcto, legal, ético y moral, sin que alrededor hubiera ejemplos que indicasen lo contrario y que pensando en votos nadie estuviera dispuesto a justificar. Solo querían una vida normal para Alberto, para Paula y para Sam. Nunca se puso en duda su identidad sexual, pero tampoco se les obligó a alcanzarla, a desarrollarla o a identificarla antes de tiempo. Y nunca se les dijo qué debían creer o votar, porque sabían que dotando a cada uno de los conocimientos necesarios llegarían a sus propias conclusiones. Eran una familia normal, harta de tanta idiotez estereotipada, de tanto postureo absurdo, de tanta intolerancia disfrazada y de tanto ignorante con sillón. Era una familia que, como yo mismo y probablemente como usted, no quería que nadie les colgase una etiqueta porque sí, ni que se les prejuzgase. Porque los prejuicios están ahí y nos intoxican sin darnos cuenta. ¿Se han preguntado si Sam era niño o niña? Podría ser Samuel, o Samantha, o Samir, o Samara. Y si se lo han preguntado, ¿por qué lo han hecho?
Quizá les han condicionado para ver si es justo usar hijos cuando hay más niñas que niños. ¡Ay, hijes míos! ¿Cómo nos van metiendo el veneno a todes?